¿Pero qué significa? ¿Para qué nos sirve todo esto? Fundamentalmente para determinar qué es lo que está bajo control estadístico. Y para ello vamos a determinar 4 posibles estados para un proceso. Vamos a especificar fundamentalmente cuándo está en control y el límite de especificación, en el cual, como vemos en la figura número 1, se determina que los límites de control inferior y superior están dentro de los límites de especificación superior e inferior. En la figura número 2, en este caso está en control y fuera del límite de especificación. Como vemos, está dentro del control estadístico, pero sin embargo fuera de las especificaciones definidas por nuestro cliente. Por ende, vamos a tener problemas con respecto a la cantidad de rechazos que el cliente nos hará. En la figura número 3, en cambio, está fuera de control, pero en límite de especificación. Como podemos apreciar, si bien los límites de control inferior y superior están por adentro del límite de especificación superior e inferior, la variabilidad de este proceso hace que en el futuro nosotros no podamos garantizar, digamos, que va a estar siempre dentro del límite de especificación. Por último, el cuarto ejemplo, fuera de control y el límite de especificación. En este caso es otro ejemplo muy similar, pero que el proceso está totalmente fuera de control y desbocado, pese a que está dentro del límite de especificación. La pregunta es, ¿cuál es capaz y por qué? Eso lo definen ustedes. Existen diferentes tipos de gráficos de control que van a depender fundamentalmente del tipo de variable que se utilicen, si son variables discretas o son variables continuas. Dentro de las continuas, nosotros podemos utilizar los gráficos de control IMR, X bar R o X bar S. Dentro de lo que son discretas o variables discretas, podemos utilizar lo que son los gráficos C, los gráficos U, los gráficos P y los gráficos NP. Siguiendo con nuestro ejemplo y tomando como variable el grado de absorción de cal, esto se puede monitorear a través de una carta de control, en donde se toma cada 2 horas una muestra del mixtamal y se determina su grado de absorción de cal. En nuestro ejemplo se tomaron los datos del último mes, que hacen un total de 300. Si nosotros volcamos las muestras obtenidas en el gráfico anterior a un gráfico de control, nosotros vamos a obtener 2 tipos de gráficos. El superior captura la variabilidad de las muestras, que es la variación de largo plazo. Los números en rojo son indicativos de los test estadísticos que son realizados para detectar diferentes comportamientos. El más elemental, 1, es la detección de puntos fuera de control. Ahora bien, los límites superiores e inferiores de especificación son 5 y menos 5. Si nosotros apreciamos, lo que podemos apreciar en el gráfico es que los límites de control superior es de 3,227 y los límites de inferior es 2,962. O sea que, en principio, en el proceso de mixtamalización en cuanto al grado de absorción de cal, no tiene problemas fuertes de capacidad. Ahora bien, si nosotros vemos el gráfico inferior, que básicamente captura la variabilidad dentro de cada subgrupo, grupo o subgrupo. En el caso del gráfico IMR es una estimación, la mejor posible, de la variabilidad de las muestras. Ahora bien, esto me da, el segundo gráfico, me da la estabilidad. Por ende, vemos que el problema en el
grado de absorción de cal es que tiene fuertes problemas, si bien no tiene problemas de capacidad, sí tiene problemas de estabilidad. El presente gráfico representa la capacidad de proceso del grado de absorción de cal. Este histograma y esta curva de dispersión representa dónde está ubicado nuestro proceso y cuáles serían, en este caso, los límites de especificación superior e inferior definidos por el cliente. Límite superior está en 5, límite inferior en menos 5. Evidentemente nuestro proceso está dentro del control estadístico, pese a que tiene, como dijimos antes, problema de estabilidad en el proceso. Pasemos ahora a la tercera fase, que es analizar. El propósito de analizar es analizar las causas del problema y verificar aquellas que el análisis las muestra como las causas raíz. Los pasos de la fase analizar son desarrollar hipótesis de causa y efecto, obtener y organizar datos causales y determinar y validar la causa raíz. Dentro de lo que es el paso de desarrollar las hipótesis de causa y efecto, su propósito será determinar qué está causando el problema enfocándose en la relación causal entre aquellos factores, o sea, la causa, que contribuyen a la variación en un proceso, el efecto. ¿Qué debemos hacer? Primero, requerir opinión sobre causas potenciales a todos los miembros del equipo. Segundo, dirigir el pensamiento del equipo a examinar causas potenciales en la matriz de causa y efecto y tener claramente los objetivos definidos, tratando de encontrar pistas para comenzar a identificar las causas. El otro paso es obtener y garantizar datos causales. Su propósito será obtener y organizar los datos que luego ayudarán a aislar y validar las causas raíz. ¿Qué se debe hacer? Primero, identificar deficiencias típicas para rápida solución o mayor análisis. Y segundo, identificar las causas analizando los datos que tiene su equipo o por su experiencia. Tercer paso será determinar y validar la causa raíz. Su propósito, seleccionar la causa raíz sobre las cuales el equipo volcará sus esfuerzos de mejora a lo largo de todo el proyecto. ¿Qué se debe hacer? Asegurarse que el equipo ha verificado la causa raíz, requerir datos adicionales cuando se deba confirmar suposiciones del equipo basada en conocimiento y experiencia, y realizar experimentación cuando los datos con herramientas simples no alcanzan a validar la causa raíz. Por ejemplo, en el caso del problema de la harina de maíz, dado que en las fases previas se ha identificado que su proceso de nixtamalización es donde se centra el proyecto, entonces debemos comenzar a relacionar las variables de entrada con las variables de salida y la voz del cliente. La idea de esta actividad es tener una visualización clara de las diferentes variables involucradas en este problema. Para ello es deseable hacer un análisis de la función calidad para relacionar variables de entrada con las variables de salida del proceso y la VOC. En el caso de la harina de maíz, este análisis se muestra en la tabla anterior. La intensidad de la relación entre las variables de entrada, que son las X, y las variables de salida, las Y, las dedujo el equipo con base en su conocimiento inicial. Lo que sigue entonces será seleccionar las principales causas, las X vitales, y confirmarlas.
En esta actividad se debe seleccionar las que se crean son las causas principales, explicar cuál es la razón y confirmar con datos que efectivamente esto ha pasado. En este caso, en el caso de la harina de maíz, se clarificó en la carta de control las diferencias entre los conceptos de capacidad y estabilidad. Para identificar las causas de inestabilidad, la dosificación de cal es la que más influye, por lo que se pudo apreciar que se dosificaba más cal de la establecida de acuerdo con el procedimiento. Esta mayor dosificación de cal producía un mixtamal con demasiada cal y con esto, ocasionalmente, se enviaba al cliente harina con sabor y olor malo. Entonces, a partir de este momento, empezamos a focalizarnos en este sentido y comenzamos a hacernos las preguntas del por qué. La primera es, ¿por qué los cambios en la dosificación de cal? Entonces el equipo contesta revisando evidencias y experiencia que se tenían sobre el dosificador de cal. Se estableció que 1 o 2 veces por semana era necesario hacerle ajustes a partir de que en el sistema de monitoreo se detectaban problemas en la dosificación. El equipo de mejora se percató que para hacer estos ajustes se estaba siguiendo una estrategia reactiva, por lo que se debían buscar las causas de tales desajustes para evitarlo. Al segundo por qué se hacían los desajustes, se contestó, el control se hace de manera automática para que el equipo dispense la cantidad de cal que se le indique digitalmente a la máquina. Se confirmó que el equipo depende de sensores que después de cierto tiempo de uso y condiciones de resequedad permiten mayor salida de cal. A la tercer por qué el tiempo de uso afecta, se contesta, se debe al desgaste que va sufriendo el equipo a través del tiempo de uso. La resequedad de la cal se debe en parte al ambiente de operación, aunque estando en buen estado los sensores no debería afectar. Para ello se consultó al proveedor del equipo, que dispensa cal, y se entendió mejor el por qué el uso del tiempo contribuía a los desajustes y se valoraron alternativas. Se hicieron pruebas para reproducir el problema de desajuste y se confirmó que efectivamente generaba un incremento en la absorción de cal del mixtamal. A continuación, pasamos a la fase mejorar. Su propósito será identificar las acciones para reducir los efectos y la variación causada por las causas raíz, planificar la implementación de las acciones seleccionadas, implementar y evaluar la mejora medible. Sus pasos serán identificar soluciones creativas, seleccionar soluciones prácticas, realizar análisis de costo-beneficio, diseñar el estado futuro, establecer los objetivos de performance, actualizar el tablero de control de proyecto, obtener aprobación para la implementación, adiestrar y capacitar, ejecutar, medir los resultados, desarrollar métodos de control y fundamentalmente liderar el cambio. Una vez identificadas y confirmadas las causas raíz en la fase anterior, es necesario no dejarse llevar por la emoción de estar llegando al final y quedarse con la primera solución que se proponga. Es recomendable generar diferentes alternativas de solución que atiendan las diversas causas, apoyándose en algunas de las siguientes herramientas, tales como lluvia de ideas, técnica de creatividad, hojas de verificación, diseño de experimento, ANFES o Kayoke. La clave es pensar en soluciones que ataquen la fuente del problema, las causas, y no el efecto.
Una vez que se generaron diferentes alternativas de solución, es importante evaluarlas con base en una matriz que refleje los diferentes criterios o prioridades sobre las que se va a tomar la solución. En el problema de la harina de maíz se generaron 3 soluciones diferentes para los desajustes del dispensador de cal, decidiéndose con el apoyo de una matriz de prioridades por realizar una reparación mayor de los sensores del dispensador de cal. Para implementar la solución es importante elaborar un plan en el que se especifiquen las diferentes tareas, su descripción, o sea, en qué consiste y cómo se va a hacer y dónde se va a implementar, las fechas para cada uno, los recursos monetarios que se requerirán, las personas responsables y participantes del área. Además, es importante evaluar el impacto de la mejora sobre la voz del cliente. Se debe comparar el estado del proceso antes y después de las acciones tomadas, es decir, volver a realizar un estudio de capacidad y estabilidad para la VOC. Respecto a la otra VOC, el defecto se espera ver reflejado en los próximos meses y por lo tanto aún no se tiene la evidencia suficiente para demostrar la disminución de las quejas. La siguiente fase será mejorar. El propósito de la fase mejorar será controlar el proceso para asegurar una mejora duradera de la performance, determinar si la mejora puede ser transferida a otras áreas, identificar lecciones aprendidas y los próximos pasos o recomendaciones. Y por último, celebrar. Los pasos de la fase controlar son informar los datos del tablero de comando del proyecto para mostrar el impacto logrado, crear el plan de control de proceso, aplicar el ciclo PDCA, identificar oportunidades de réplica, desarrollar planes futuros. Una vez que las mejoras deseadas han sido alcanzadas, en esta etapa se diseña un sistema que mantenga las mejoras logradas, es decir, controlar las X vitales, y se cierra el proyecto. En otras palabras, el objetivo de esta etapa es que el equipo de Six Sigma desarrolle un conjunto de actividades con el propósito de mantener el estado y desempeño del proceso a un nivel que satisfaga las necesidades del cliente, y esto sirva de base para buscar la mejora continua. En este sentido, es necesario establecer un sistema de control para, primero, prevenir que los problemas que tenía el proceso no se vuelvan a repetir, es decir, mantener las ganancias. Segundo, impedir que las mejoras y conocimiento obtenido se olviden. Tercero, mantener el desempeño del proceso. Y cuarto, alentar a la mejora continua. De acuerdo con el anterior, además de difundir el proyecto, se deben acordar acciones de control en 3 niveles: proceso, documentación y monitoreo. En este sentido, primero es estandarizar el proceso. En este nivel se deciden acciones para asegurar las mejoras a través de cambios en los sistemas y estructuras que forman el proceso en sí, tratando de no depender de controles manuales y de vigilancias sobre el desempeño. El paso que sigue es documentar el plan de control. Se busca trabajar en mejorar o desarrollar nuevos documentos que faciliten el apego a los procedimientos estándar de operación del proceso. El tercero es monitorear el proceso. Se deciden las mejoras al monitoreo del proceso para que mediante este se tenga la evidencia de que el nivel de mejoras logrados se siga manteniendo. Los monitoreos pueden realizarse tanto sobre entradas claves del proceso como sobre variables críticas de salida, y el trabajo desarrollado en las fases previas del proyecto Six Sigma ayuda a decidir estos aspectos importantes y monitorear el proceso. Lo que le sigue es cerrar y difundir el proyecto. El objetivo de esta última actividad es asegurarse que el proyecto Six Sigma sea fuente de evidencia de logros, de aprendizaje y que sirva como herramienta de difusión
para fortalecer la estrategia de mejora Six Sigma. Esta difusión ayudará a hacer que los cambios y aprendizajes motiven a elevar el nivel de compromiso de los involucrados para mantener el éxito del proyecto y fortalecer el aprendizaje y la mejora continua de la organización. En la tabla que vemos a continuación se presenta un resumen de las actividades que hay que realizar en cada etapa de la metodología de Mike para el desarrollo del proyecto de mejora. Aunque en la realización del proyecto puede ser necesario ampliar algunas de las actividades, lo importante es analizar el objetivo de cada etapa y desarrollar las tareas necesarias para completarlo.